Bien, buenos días. Ya queda menos. Queda una semana. Yo empiezo a estar cansado ya, ¿eh? Tengo que reconocer que el tiempo no pasa en balde y antes no me cansaba tanto como ahora, pero ahora sí que empiezo a estar ya un poco cansado. En Micro tenemos la suerte de que podemos más o menos organizar nuestra docencia por semestres. Yo, por ejemplo, tengo toda mi docencia concentrada en el primer semestre y otros compañeros míos la tienen en el segundo. Y esto va muy bien porque te deja un montón de tiempo después pues, para dedicarte a la investigación sin tener que estar pensando en las clases. No es que las clases no sean súper importantes, son súper importantes, pero cuando tienes una clase, tu cabeza está en la clase y no está en la investigación. Y sobre todo si coincide que tienes 2 horas de clase separadas por en medio de un par de horas, pues realmente esa mañana solo la puedes dedicar a clase, ¿de acuerdo? Entonces decidimos hacer esta estrategia y así pues concentramos más nuestro esfuerzo docente en una zona y en otra época del año pues no tenemos clases, ¿vale? Pero es verdad que antes esto a mí no me cansaba y ahora las últimas semanas están siendo muy, muy duras por esto, porque estoy bastante cansado. Y es verdad que tengo un poco de ganas de terminar, ¿vale? Pero aún así intento manifestar todo mi entusiasmo frente a la microbiología, porque quiero veros a algunos de vosotros en nuestros laboratorios dentro de un par de años. Bueno, el próximo año ya sería ideal que empezaseis a pensar en colaborar, hacer el TFG, pero estaría bien que alguno de vosotros hiciese una tesis con nosotros en término amplio, es decir, o aquí, una lidisma o una limedea, ¿de acuerdo? Os necesitamos, sois el futuro de la investigación en España. Y eso es cierto, ¿eh? La investigación en España sin estudiantes de doctorado sería muy difícil de realizar, porque casi no tenemos técnicos. Esto es una lástima. En otros países hay un montón de potencial en técnicos, por ejemplo, y un investigador siempre tiene técnicos que van con el contrato. Es decir, si tú llegas aquí, ni siquiera te dan una mesa y una silla, ni un ordenador. El grupo que te acoge tiene que proporcionarte esto, ¿vale? La universidad no te proporciona nada. Es verdad que nosotros no fabricamos los muebles, quiero decir, los pedimos y tal, y igual pim pam. Pero en Alemania, por ejemplo, cuando tú fichas como investigador senior, tienes un técnico, tienes un laboratorio y no tienes que, digamos, pedir a un grupo que te deje trabajar en ese laboratorio, ¿vale? Es un poquito diferente. Es una lástima que no estemos a ese nivel. Pero todo llegará. Seguramente cuando vosotros seáis seniors, a lo mejor con un poquito de suerte, ya se parece más el sistema nuestro al sistema alemán. Bueno, es una cuestión de poner dinero, ¿eh? Bueno, después de esta pequeña cuña publicitaria, que a lo mejor la borro porque como está al principio, esto está bien, la podemos quitar. Vamos a continuar con la parte de virología. A ver si hoy terminamos el tema. Deberíamos, porque lo que queda es bastante sencillo. Nos habíamos quedado en esta figura, estábamos hablando de la lisogenia, estábamos utilizando como ejemplo el fago lambda. Os dije que había un montón de partículas víricas que entran en lisogenia, muchas más de las que están aisladas y caracterizadas, porque cuando analizamos los genomas, yo que os comenté esto, pues muchos de ellos llevan profagos completos, porque tú puedes... Tenéis que tener en cuenta que cuando tengáis que plantearos un problema bioinformático, todas las herramientas están pensadas. Entonces hay programas que tú les pasas un genoma y te buscan los profagos y te los definen y te dicen si están completos o no están completos. No inventamos nada, todo ya lo ha inventado algún bioinformático, ¿vale? Y cuando tengáis que hacer un trabajo, os lo digo ahora que ya habéis terminado el de la anotación, ¿vale? Cuando tengáis que trabajar con secuencias, antes, haced una pequeña búsqueda en Internet, pues si hay bases de datos especializadas, si hay programas, digamos, ad hoc para buscar determinado tipo de información, porque probablemente os facilitarán la existencia, ¿de acuerdo? Porque casi todo está inventado, ¿vale? Y sí, pasáis un genoma por ese programa que detecta profagos y encuentra fragmentos de profagos, porque a veces pues un profago
estaba ahí, se despistó y una reorganización del genoma del procariota eliminó una parte importante de su genoma y dejó de ser un profago, dejó de ser un fago, sencillamente era un remanente de un profago en ese genoma, y nosotros encontramos también estos, pero a veces encontramos profagos enteros que de tanto en cuando se despiertan y nos fastidian algún que otro experimento. Yo ya os lo conté, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estábamos hablando del fago lambda como un ejemplo de profago, y entonces comentamos, digamos, la parte izquierda de la figura y no comentamos la parte derecha por falta de tiempo. Y es una cosa interesante porque el fago lambda es un fago de DNA bicatenario lineal, es decir, entra en formato lineal y, digamos, funciona de esta manera. Sin embargo, acordaros que para replicarse utiliza una replicación del círculo rodante y entonces lo que hace es formar una estructura circular, ¿de acuerdo? Que es la que se replica. Pero después, cuando se empaqueta en forma lineal y cuando infecta entra en forma lineal, ¿de acuerdo? Bien, pues esta estructura circular que se utiliza para la replicación también es la estructura que se debe formar para poder ser integrado como un fago lisogénico. ¿De acuerdo? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues no está el proceso, no sé si deciros bien regulado o bien caracterizado. Yo creo que mejor lo segundo, bien caracterizado. Es decir, a veces el fago lambda solo hace lisis, es decir, tú trabajando con él haces lisis y en algún momento puedes encontrar que este fago lambda pues, se inserta en la Escherichia coli con la que tú estás trabajando. Obviamente, si tú quieres trabajar con el fago lambda, no puedes utilizar como cepa receptora del fago lambda una cepa de Escherichia coli que ya lo tenga en lisogenia. Es obvio, porque es que si no, no podrías distinguir el fago lambda que tú estás introduciendo del fago lambda que pueda tener esa cepa en su genoma. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión es que el fago lambda también se tiene que circularizar para linealizarse, y lo interesante es que a la hora de linealizarse, a la hora de circularizarse es muy importante esas regiones COS. Acordaros que en la encapsidación son las regiones que reconocería la maquinaria de encapsidación para meter dentro de la cápside el genoma, ¿de acuerdo? Sin embargo, para su integración, fantástica palabra, la integrasa, ¿vale? Para su integración en el genoma utiliza un enzima vírico, que es su propia integrasa, que reconoce específicamente una secuencia concreta, la secuencia ATT, y la inserta en una zona concreta del genoma de Escherichia coli, ¿vale? Aquí tenéis los genes bueno, tienes el nombre de unos genes, siempre se integra en la misma zona, porque la integrasa, esta integrasa vírica del fago lambda, es como las integrasas, o funciona con el mismo mecanismo molecular que las integrasas de las que estuvimos hablando, que eran las integrasas procariotas. Y siempre funcionan reconociendo una secuencia específica. Es decir, no es capaz de integrar en cualquier sitio, no es capaz de trabajar con cualquier secuencia, tiene que anclarse a una región concreta, que es la secuencia ATT en el genoma del fago lambda, y insertarla en una posición concreta del genoma de Escherichia coli, sencillamente porque aquí hay la diana de integración. ¿De acuerdo? Pero pensad que esta integrasa, que obviamente está codificada en el fago lambda, no es la integrasa procariota, es la integrasa del fago. Y ya hablamos de que había integrasas fágicas y se utilizan para esto, para meterse en la molécula de ADN y entrar en ciclo lisogénico, ¿vale? Sí que comentamos que el ciclo lisogénico, la ventaja es que permitía a los virus pasar desapercibidos dentro de las bacterias, porque lo que os dije, o el ejemplo que os puse, es que hay una infección, la célula se entera, obviamente, la célula va a morir, pero puede enviar una señal a sus compañeros y sus compañeras, los miembros de la misma población, pueden activar sistemas de defensa contra las infecciones víricas. Por ejemplo, los sistemas CRISPR, de los cuales hablaremos la próxima semana en biotecnología, ¿vale? Claro, entonces están preparadas. Entonces, la probabilidad de que un fago lítico que infecta a una población que tiene este mecanismo de respuestas pueda proliferar masivamente en la población se reduce. Si entra en ciclo lisogénico, la maquinaria de
aviso funciona, se activan las defensas contra los virus, pero cuando no hay una infección vírica, esa defensa va a menos. ¿De acuerdo? Las células siguen dividiéndose normalmente, no hay infección vírica y esa señal se pierde, se olvida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el virus ha entrado en lisogenia y se está dividiendo al mismo ritmo que se está dividiendo la célula procariota, ¿vale? Donde había una molécula de virus, aparecerán 2, aparecerán 4, aparecerán 8. En este momento el virus sigue replicándose, ayudado por la maquinaria de replicación de la célula, es decir, no hace nada especial, lo único que cambia es su velocidad de replicación. En vez de replicarse con una fórmula 10 elevado a n, o 100 elevado a n, o 1000 elevado a n, dependiendo del virus, se replica con una fórmula 2 elevado a n, ¿vale? El objetivo, pasar desapercibido. Cuando llega el momento, señales externas, señales internas de la célula, no lo sé, cada virus es un mundo, ¿de acuerdo? Entra en ciclo lítico, ¿de acuerdo? Y entonces mata esa célula, salen un montón de viriones y se inicia la infección. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la célula no es consciente de la infección, porque el virus ya está dentro. Es decir, la célula muere y no es capaz de desarrollar esa respuesta de defensa, ese mensaje hacia el resto de la población. Salen 100, 1000 partículas víricas nuevas y entonces el daño ya es mucho mayor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esta es una de las grandes ventajas. Y creo que os comenté que esta entrada en lisogenia, al menos en Pseudomonas aeruginosa, se ha visto que induce una estrategia de resistencia a la infección por parte de otras partículas víricas diferentes a la que ya ha colonizado, ¿vale? Entonces aquí pues hay cierta controversia, no hay muchos artículos sobre esto, o al menos, bueno, tampoco me he molestado mucho a mirarlo con detalle, ¿no? Porque fue una curiosidad que tuve, encontré un paper de Pseudomonas aeruginosa, pero no queda claro si ese mecanismo de resistencia a otras infecciones víricas es el resultado de que el virus ha entrado en lisogenia, la célula ha detectado la entrada del virus, ha puesto en marcha una serie de defensas y eso hace que esa población, a medida que va creciendo, todavía mantenga esa señal de alarma y genere esos mecanismos de resistencia. Muchas veces o tienen lugar con cambios en la estructura externa que al final es lo que realmente necesita el virus para infectar, encontrar su diana de reconocimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? O están mediadas por proteínas codificadas en el propio fago lisogénico. Los fagos lisogénicos suelen ser fagos que ya tienen un cierto porte, ¿de acuerdo? Estábamos hablando del fago lambda, que creo que tenía pues, unos 40 kilobases, ¿de acuerdo? El fago de T4, que también es lisogénico, es muchísimo más grande. Estamos hablando siempre de genes que tienen bastante, de genomas que tienen bastantes genes. No estamos hablando de genes, no estamos hablando de genomas víricos de 10 kilobases, 9 kilobases, ¿de acuerdo? Que no tiene esta capacidad de entrar en ciclo lisogénico, ¿vale? Bien, pues ahí hay campo, ahí se puede trabajar, pero es verdad que hay esa respuesta del complejo hospedador virus lisogénico para evitar el uso de esa célula como un receptor de otros virus para que otros virus se puedan aprovechar de esa maquinaria celular. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, hemos visto una serie de modelos víricos. Vamos a ver al fago Fi29, que es un fago de Bacillus subtilis. Y bueno, es un virus español. Me refiero a virus español que fue descubierto, caracterizado por una investigadora española. Pero es que además, de verdad, quiero decir, no es un español que desarrolló toda su carrera en el extranjero porque allí le pagaban mejor y tenía mejores instalaciones. No. Esta señora hizo la tesis, se fue de postdoc con su marido. El marido volvió con una plaza muy buena, ella volvió. Y el marido era bueno, ¿eh? No es que era un bioquímico que era bastante bueno, pero ella era brillante. Y pasó desapercibida a la sombra del marido un montón de años, porque había una época en donde las mujeres no pintaban nada en ciencia, y no está tan lejos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno, pues
después de la dictadura, tampoco hace tanto tiempo, como esta señora era muy buena, bueno, toda su vida la dedicó al fago Fi29, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante del fago Fi29, no es muy grande, 20 kilobases. No es de los más pequeños, obviamente, pero no es demasiado grande. Estructuralmente es muy sencillo. Bueno, pues toda la biología de este fago es obra de Margarita Salas, ¿vale? Margarita Salas, bueno, pues vino a dar una charla aquí hace un par de años mallorquín largo, a lo mejor 12 años. No fue muy buena la charla, O sea, leyó un montón, o sea, parecía una charla de derecho, que se ponen, leen, y no puso demasiado énfasis, y lo hizo en la caixa, fue una lástima, porque yo no lo había escuchado nunca hablar. Pero es la responsable, entre otras cosas, además de caracterizar perfectamente esta partícula vírica, de la patente biotecnológica más rentable del Estado español, ¿de acuerdo? Que se utiliza en todos los países del mundo y que gracias a ella no hay ningún malhechor que se escape de haber cometido un crimen porque siempre te cae una partícula, un pelillo o una célula de la piel. Es muy difícil no pasar desapercibido, ¿de acuerdo? Y entonces esta señora, con su invento, ha revolucionado las técnicas forenses. Y tengo aquí puesto a un señor, a Horatio. Me llamó mucho la atención un capítulo donde él, que siempre entra con sus gafas, así en plan chulesco, en la habitación donde había el crimen, donde están todos allí súper profesionales, vestidos de blanco, mirando a ver si han encontrado. Entonces, en una de estos capítulos, imaginaos una sala como esta, hace así, se quita las gafas y dice: ¿habéis visto ese pelo? Y todos se giran. Y estaban ahí mirando tal, y en el fondo de la sala, al lado del rinconcito, había un pelo. Y ese pelo fue la clave para descubrir al asesino en ese capítulo. ¿Por qué? Porque aplicaron la tecnología de Margarita Salas, que ahora veréis, ¿vale? Bien, en cualquier caso, antes de entrar en el invento, ¿vale? Deciros que el fago es pequeño, ¿de acuerdo? 19 kilobases, no es de los minúsculos en genoma. Es un bacteriófago de cabeza-cola, no es encapsulado. Aquí tendríais la estructura, la cola es corta, pero sigue siendo una cola. No tiene estas espículas tan chulas que tenía el fago T7 en la base, pero tiene estas que son importantes para el reconocimiento de la célula a la que infecta. Hemos dicho que es un DNA dicatenario de ADN, bueno, o sea, es un virus de ADN dicatenario. Y fijaros que en este esquema tenéis todos los genes que están codificados en él, y fijaros que pone aquí un cachito de ADN que es un operón, que es el late, y aquí tienes otro operón que se transcribe, que es el early, que codifica para todas estas proteínas, es decir, que sigue la misma dinámica de todos los fagos, es decir, no se transcribe todo por igual, hay unas fases de transcripción definidas, las tempranas, y aquí han puesto tempranas y tardías, no hay intermedias. En el T4 visteis que había 3 fases, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fijaros que en las tempranas tenemos todo lo necesario para la replicación del ADN, ¿de acuerdo? Y en las tardías tenemos todo lo necesario para fabricar las estructuras de la cápside y la maquinaria de encapsidación, ¿vale? Por tanto, es un virus que primero fabrica el material genético y después lo encapsida. No fabrica la cápside hasta que no está fabricado el material genético, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista científico de este fago? ¿Cómo se replica? Fue el primer modelo de replicación de cromosomas lineales, ¿de acuerdo? Y de hecho se creyó durante mucho tiempo que este era el mecanismo con el que se replicaban los cromosomas procariotas lineales, ¿de acuerdo? Después se descubrió que había varias estrategias, 2 estrategias al menos, una era muy parecida a esta y había otra, ¿de acuerdo? La de los streptomices. Bien, ¿qué tiene de importante esta replicación? Bueno, pues que tiene una DNA polimerasa propia, no utiliza la DNA polimerasa de la cepa que infecta, y esa DNA polimerasa siempre va acoplada a lo que se conoce como la proteína terminal. Es decir, tenemos una DNA polimerasa y una proteína pegada, que es la proteína terminal, ¿vale? Pues esta proteína terminal es esencial para la replicación porque es la que proporciona el grupo hidroxilo necesario para iniciar la polimerización del ADN. ¿De acuerdo?
acordaros que en nuestras células, por ejemplo, tenemos una primasa que hace un primer y ese primer es el que genera el grupo hidroxilo necesario para que la DNA polimerasa incorpore nucleótidos, ¿de acuerdo? Esto ocurre también en los cromosomas procariotas circulares. En los lineales, este fue el modelo, ¿de acuerdo? Y en Rickettsia, por ejemplo, se ha visto que esto es así, ¿vale? Bien, cosas importantes de esta proteína terminal. Esta proteína terminal, además de proporcionar el grupo hidroxilo, cuando se inicia la polimerización, queda adherida al extremo. Es decir, que no solo proporciona el grupo hidroxilo, sino que además protege la cadena de ADN del ataque de las nucleasas. ¿De acuerdo? Es decir, que es el mecanismo más sencillo para poder fabricar material genético de manera monocatenaria, de cadenas lineales. Hay cosas también interesantes. Siempre os dije que cuando se fabrica DNA monocatenario en una célula, pues ha de haber proteínas que protejan este DNA monocatenario para que no lo ataquen las endonucleasas, porque un DNA monocatenario en la célula es algo pues, que no es normal, y las células no son tontas y han inventado estrategias para eliminarlas. En la célula, las proteínas que se utilizan son las proteínas SSB. ¿De acuerdo? Claro, esto no lo fabrica la célula, lo fabrica la maquinaria vírica, y la célula tiene ahí endonucleasas. Entonces, obviamente, el virus también ha inventado el sistema de protección y fabrica una proteína que se encarga de recubrir, como hacen las proteínas SSB, el material genérico vírico. De esta manera, tenemos protegido el extremo del ácido nucleico y tenemos protegido el ADN monocatenario que se genera en el proceso de replicación. ¿De acuerdo? Porque, claro, una hebra se inicia la replicación en este extremo y la otra hebra inicia la replicación en el otro extremo. Si os fijáis, se está fabricando una cadena se está formando una cadena de ADN monocatenario que, si no estuviese protegida, desaparecería rápidamente por la acción de las nucleasas. ¿De acuerdo? Al final, la DNA polimerasa llega hasta la zona donde hay DNA monocatenario y a medida que va terminando de polimerizar, va eliminando estas proteínas. Actúa como una helicasa entre proteína y ácido nucleico y va quitando las proteínas que le molestan. Pero todo esto lo fabrica el virus, ¿de acuerdo? Vale, entonces, esto está perfectamente caracterizado, se caracterizó y tuvo la brillante idea, por cómo funcionaba este tipo de replicación, de inventar, bueno, modificó el enzima e inventó lo que tenéis aquí, que es la amplificación phi-DNA, phi-DNA amplification, que básicamente es aprovechar la DNA polimerasa del fajo Fi29, en vez de utilizar la terminasa, la proteína terminal, utilizar cebadores, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, lo que se hace es utilizar una mezcla al azar de hexámeros. Un hexámero es una molécula de 6 nucleótidos, ¿vale? Entonces, pues tiene toda una colección de 6 nucleótidos. Imaginaros todas las combinaciones de 6 nucleótidos posibles, ¿vale? Creo que son 1 partido por 4 elevado a... O sea, sería 4 elevado a 6 combinaciones. Se introduce esa mezcla de primers, ¿vale? Y los primers se adhieren a la molécula de ADN. Es importante tener en cuenta que el ADN tiene que ser circular para que esto funcione, pero el ADN no es circular, nuestro ADN no es circular, ¿verdad? Y si tomamos un pelo que ha estado, yo qué sé, ahí abandonado durante, pongamos, 30.000 años, no vamos a buscar un asesino después de 30.000 años, ya prescrito, pero podemos secuenciar DNA neandertal de un pelo encontrado en una cueva, más o menos bien conservado, de 30.000 años, que ha sufrido un montón de degradación, ¿de acuerdo? Está troceadito. Pero claro, la degradación del ADN no se realiza con nucleasas específicas de secuencia con el tiempo, sino que una molécula de ADN se va cortando al azar en diferentes regiones y al final la idea es que por muy degradado que esté, nosotros tengamos fragmentos pequeños que cubran toda la molécula. ¿De acuerdo? Y así es como funciona la secuenciación de DNA fósil. Y así también funciona la secuenciación de material genético que se encuentra en la escena de un crimen.
Se coge el ADN de ese pelo, de ese residuo óseo antiguo, se purifica el ADN, se analiza cómo está, ¿vale? Necesitamos que esté troceado. Si es muy moderno, a lo mejor no está lo suficientemente troceado y hay que trocearlo un poquito más. Si es muy antiguo, puede ser que esté excesivamente troceado y no nos sirva. Se está calculando que el ADN puede aguantar pues alrededor de, creo, 60.000, 80.000 años sin ningún problema. A partir de 100.000 años todavía se han obtenido secuencias, pero la verdad es que la gente no es tan, los investigadores no están, ¿cómo se diría esto? Muchas de las cosas que se amplifican son parecidas a las cosas que nos encontramos a día de hoy sobre la faz de la Tierra. Entonces, a partir de un número determinado de años, que creo que es entre 60.000 y 100.000 años, aunque hay gente que reporta secuencias de ancient DNA, de DNA antiguo, hay otros investigadores que consideran que puede ser que sea el resultado de contaminación, ¿de acuerdo? Pero con 30.000 años no hay ningún problema. Y el último, hace 2 años, le dieron el Premio Nobel de Medicina a un investigador que había secuenciado el DNA de un ancestro nuestro, que es el hombre, los denisovanos, a partir de un meñique encontrado en una cueva de Rusia. Y es una especie de homo, muy parecido a los neandertales, pero diferente, que se cruzó con ellos, no se cruzó con sapiens, y también se cruzó con el hombre de Java, que se despistó y que se fue hacia la zona de Asia, ¿vale? Pues le dieron el Nobel por secuenciar el genoma completamente. ¿Por qué? ¿Cómo lo pudo hacer? Gracias a esta técnica, ¿vale? Esta técnica lo que hace es el fragmento lineal lo circulariza, para eso tenemos enzimas como la ligasa, que es capaz de juntar material genético, hacemos moléculas circulares, y esta DNA polimerasa del fajo Fi29 modificada genéticamente por Margarita Salas se pega a un primer y empieza a polimerizar, pero no se despega. ¿De acuerdo? Entonces lo que conseguís con esta estrategia es, a partir de una sola molécula de ADN, sin hibridación específica, es verdad que ha habido una hibridación específica de un primer, pero solo necesita 6. La Taq DNA polimerasa con 6 primers, con un primer de 6 nucleótidos no amplifica. Necesita, pues, al menos tener una temperatura de fusión del cebaduro de unos 40-42 grados. Entonces, para cada guanina y citosina tendríais que sumarle 4 grados, para cada adeniatimina 2. Entonces, un primer corto que pueda, como mínimo, empezar a funcionar para la polimerasa, para una polimerasa termorresistente y hacer una reacción de PCR, pues necesitarías mínimo 10 nucleótidos. ¿De acuerdo? Mínimo 10 nucleótidos, serían todo guaninas y citosinas. Normalmente el rango está en los 16-18 nucleótidos porque tiene que estar mezclado adenidas con timinas, guaninas con citosinas, ¿vale? En cambio aquí hemos reducido a 6 nucleótidos. Por eso es súper importante esta DNA polimerasa, porque es inespecífica, ¿vale? Y cualquier DNA puede ser amplificado. Tiene una tasa de error grande, ¿vale? Tiene una tasa de error grande, pero lo suficientemente baja como para que los resultados sean fiables y puedan condenar al asesino si se ha dejado un pelo y se pueda secuenciar un genoma y se pueda hacer genómica comparativa de un ancestro nuestro de hace 30.000 años, ¿vale? Este es el gran invento. Y de hecho, en España, los científicos estamos obligados a retirarnos. Más tarde o más temprano nos retiramos. En la universidad es 70 años. Y podemos estar de mérito 3 años. Y después ya nada, fuera. En el CSIC, la edad de retirarse es a los 65. No es hasta los 70. Y no es fácil de conseguir ser emérito, ¿vale? Pues esta señora, que se murió con 87 o 88 años hace un par de años, fue emérita hasta que se murió. Pero emérita de verdad, emérita de sueldo. Porque después es verdad que dicen, no, los eméritos son para toda la vida, pero ya no cobras, ¿de acuerdo? Esta señora genera tanto dinero, o su patente generaba tanto dinero al CSIC, que el CSIC no tuvo más remedio que saltarse todas sus normas y mantenerla en activo hasta los 87, 88 años que murió, ¿vale?
Por tanto, una de las biólogas moleculares más brillantes que ha tenido nuestro país, por no decir la mejor o la más brillante, porque es verdad que no hemos tenido muchas porque nos dejaban medra. ¿Vale? Bien, y con esto acabamos con la fase de los bacteriófagos. Pero claro, estamos hablando de virus y aunque nosotros somos microbiólogos y trabajamos con partículas pequeñas, hay un montón de virus y son muy importantes para nosotros que infectan a células animales. También los hay de células vegetales, el virus del mosaico del tabaco, ¿vale? Pero la verdad es que no hablaremos de ellos, ¿de acuerdo? Pero también hay, ¿vale? Y de hecho la mayor parte de patogenias vegetales son debidas a partículas víricas, ¿de acuerdo? La patología vegetal está muy bien caracterizada porque hay pérdidas económicas muy grandes debidas a infecciones y las víricas son más abundantes que las microbianas, ¿de acuerdo? Y no sé qué deciros, no sé si deciros que las infecciones humanas por virus son más que las bacterianas o no, porque no tengo estadística. Esto cuando el próximo año habléis con Antonio y con Sebastián en en inmunología, si no os lo ponen en tabla, pues preguntárselo. Decir, oye, ¿qué son más importantes, las infecciones víricas o las infecciones bacterianas? Lo que sí que sé por el gestor del Plan Nacional es que dan más dinero y hay más proyectos para infecciones víricas en biomedicina que para infecciones bacterianas. También es verdad que las infecciones bacterianas llevan muchos años estudiándose y se conocen bastante bien, y las víricas, pues, aunque se conocen hace muchos años, siempre es más complicado caracterizar un virus porque necesitas trabajar con cultivos celulares, ¿de acuerdo? Y entonces están menos posiblemente explotadas. Pero bueno, ahí están, ¿vale? Entonces, aquí tenéis unos ejemplos. No cambia nada, es decir, tenemos virus de ADN, virus de ARN, tenemos virus desnudos y virus con envoltura. Quiero decir, son pocas cosas. ¿Cómo son las morfologías coloniales, las morfologías celulares procariotas? A ver, no hacen filigrana las bacterias, son cocos, cocobacilos, bacilos, vibrios, espirilos. Se pueden pegar o pueden estar sueltos, ¿de acuerdo? Tenemos los diplococos, los diplococus se llaman, yo no me acuerdo cómo se llaman, porque yo como ya no utilizo esta terminología, los estafilococos, los estreptococos, estreptobacilos, estafilobacilos hay. ¿Alguna morfología me he perdido? No, ¿eh? Es decir, claro, es que morfológicamente es muy poca cosa, y aquí ocurre lo mismo, es decir, con o sin envoltura, digamos, desnudos o con envoltura, estructura icosaédrica, estructura también pues filamentosa o amorfos, ¿vale? Poca cosa más. Ácidos nucleicos, pues hay de todo. Aquí tenéis en este listado, tenemos doble cadena de RNA, cadenas de RNA sencilla, aquí hay de más y de menos. Los de menos son los que se pueden utilizar directamente como ARN mensajero, después lo veremos en la clasificación de Baltimore. Los demás tienen que ser, digamos, se tiene que utilizar esta cadena como cadena molde para fabricar el ARN mensajero, ¿de acuerdo? Y tenemos DNA dicatenario y también tenemos DNA monocatenario, aunque aquí no están en la lista. En cuanto a tamaños, pues ya lo veis, hay genomas muy grandes como esto, el del herpes labial, que yo creo que el 80% de nosotros está infectado, ¿de acuerdo? Y 152 kilobases, está bien, ¿de acuerdo? Pero después hay cositas de estas, como por ejemplo el virus del SIDA, que es una máquina espectacular, ¿vale? Que con 9,7 kilobases, pues, hace bastante daño, ¿de acuerdo? Es decir, que ya veis que el panorama es el mismo que con los bacteriófagos, ¿de acuerdo? ¿Y qué sintomatología tienen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, esta la figura la tenéis, aquí he añadido ya unos cuantos nombres porque a medida que uno se vuelve mayor se le van olvidando y así los tengo aquí fáciles de recordar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos una célula que ha sido infectada y pueden pasar varias cosas. Aquí es interesante decir que hay virus que pueden hacer todas estas cosas, ¿de acuerdo? No cada virus tiene una manera de funcionar concreta, ¿vale? Sino que podemos tener virus que entran en ciclo lítico y que después de que nosotros nos recuperemos, pues están en latente.
y pueden pasar de latente a persistente en vez de a ciclolítico y liberar pequeñas cantidades de partículas víricas y matar la célula, para después entrar en ciclolítico y volver a hacer daño. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este es un ejemplo, por ejemplo, yo creo que está aquí, el virus del herpes simple puede hacer esto. Si nosotros cuando tenemos el virus del herpes simple es lo que mallorquí diu, tens febre de boca, que te empieza a salir como una crosta, como una bófiga, ¿vale? Y bueno, pues esto es un herpes labial y se contagia fácilmente. Con un besito, pim pam, ya estás contagiado. Claro, ¿cuándo es la fase infecciosa? Pues no es cuando tienes la pústula, antes ya es infeccioso. Por eso, pues las infecciones van pasando y yo diría que el 80% de nosotros está infectado, ¿vale? O el 90%, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se induce? Porque después se nos cura, pero cuando uno ha tenido uno, hay gente que tiene cada año, a principio de verano, una infección. ¿Por qué? Porque va a la playa, recibe más radiación de la que toca, el virus se induce y entra en ciclolítico. Era un virus que estaba en latente y que entra en ciclolítico. ¿De acuerdo? Pero si os vais a fijado a veces, tenéis, m'ha sortit aquí una pupa petitona, te pones la cremita esta que te dan, el antivírico, 3 días y no pasa de una manchita así. Pero ha habido otras veces que ha pasado, que os ha colonizado toda la parte de abajo del labio y la parte de dentro del labio y ha sido espectacular. A veces pasa esto. Iréis adquiriendo experiencia en estas cosas. Los que tenéis esta infección, no os preocupéis. Las veréis de todo color. Incluso a mí me salió una vez aquí, que no sabía qué pasaba. Digo, joder, aquí, qué cosa más rara, esto es nuevo, ¿no? Porque no estaba ni siquiera al lado del labio. Bueno, ¿qué pasa? Pues que ha pasado esto. Es decir, yo tuve una primera infección, un ciclolítico. Claro, ¿qué pasó? Pues que toda la zona de los alrededores se contagió. Claro, desaparece la infección, pero sigues teniendo esa infección. Y puede estar así, en stand-by, o puede generar partículas víricas sin matar a las células que van colonizando las células que están alrededor. El sistema inmunológico las mantiene controladas, ¿de acuerdo? Pero se va extendiendo, ¿vale? La más espectacular mía, pues me llegó más o menos pues aquí, por la parte final del labio. Problema porque no te puedes afeitar. De todas maneras, yo me afeito poco, o sea que tampoco no fue dramático, ¿vale? Pero es verdad que bueno, estas cosas pasan. Y, a ver, ¿quién de vosotros no ha tenido una infección de este tipo? Que levante la mano. ¿Quién no ha tenido nunca fiebre en el labio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos por el 50%. ¿De acuerdo? Cuando lleguéis a los 50 años, probablemente ya seréis el 80-85%. ¿De acuerdo? Porque nunca se sabe dónde uno pilla un virus. ¿Vale? Bien, pero fijaros, hay varios tipos. Está este de aquí, ¿vale? Aparece el primero, es el más espectacular, es el peor de todos, ¿vale? Porque genera tumores, ¿vale? Son virus tumorales, ¿vale? Ejemplos, aquí os he puesto unos cuantos. El virus del papiloma humano, también, vamos, o sea, básicamente yo diría que el 80% de nosotros está infectado. Y es un problema. Hay vacunas, ¿de acuerdo? Y creo que la vacuna, por ejemplo, para papiloma humano es obligatoria para mujeres, pero debería ser obligatorio para todos, porque nosotros somos portadores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también somos agentes de diseminación, entonces conviene que no estemos infectados, porque así sí que aseguramos la no infección. Entonces, pim pam, una vacunita y listo, ¿vale? No sé cuándo será obligatorio también para el género masculino, pero bueno. La hepatitis C, bien, también hay vacunas. De hecho, si os vais a determinados países, os obligarán a vacunaros para la hepatitis C, ¿vale? Bueno, no es tan frecuente tener una hepatitis C, pero todo el mundo de mi edad ha tenido amigos que han tenido hepatitis C. ¿Problema de la hepatitis C? Pues que puede terminar en cáncer de hígado. ¿Todas terminan en cáncer de hígado? No. No todas las infecciones por papiloma humano terminan con cáncer de cuello uterino. Es decir, la probabilidad de tener un cáncer, aunque tengas este tipo de infecciones, no es alta, pero es. Es decir, la probabilidad de tener un cáncer de cuello uterino si no has estado infectado por el virus del papiloma humano es muy baja. Ser estar infectada por el papiloma humano es baja. O sea, hemos quitado lo del muy, ¿vale? Entonces, a lo mejor más vale prevenir y evitar este muy, ¿de acuerdo? Lo mismo con esto, con lo del cáncer de hígado. Vale. Bueno, aquí tenéis una serie de cánceres, de transformaciones tumorales que vienen dadas por partículas víricas que las tenemos, a veces son asintomáticas,
A veces generan un problema como las pústulas, es decir, una infección lítica sencilla, pero que con el tiempo pueden derivar en cosas más serias, ¿de acuerdo? Bien, esto sería lo normal, un ciclo lítico, ¿de acuerdo? Vas y entras y mira, cada año nosotros tenemos un par de resfriados y cada 2 o 3 años una gripe. Y no pasa nada. Nadie se muere de una gripe, no, sí que se mueren. Si el sistema inmunológico es débil, sí, ¿vale? Pero es una enfermedad que llevamos nosotros aguantando pues toda nuestra historia, ¿vale? ¿Para qué sirve la virus, el resfriado? ¿De acuerdo? Pues probablemente en su época para controlar poblaciones. Ahora un resfriado difícilmente nos va a llevar al otro barrio y una gripe, pues sí. La gripe, pues sí. ¿Y qué pasa? Pues que nos podemos vacunar. ¿De acuerdo? Yo ya estoy en el grupo de riesgo y ya me vacuno de la gripe, porque aquí te la ponen gratis si tienes más de 50 años, ¿vale? Vosotros no os tenéis que vacunar, ¿vale? Pero cuando llegue el momento, sí, no está mal. Tampoco no es nada, es un pinchazo, no notas nada. Hay gente que a lo mejor se le hincha un poquito porque es más sensible a las agresiones físicas y su sistema inmunológico reacciona al pinchazo. Obviamente, cuando te vacunan te meten algo y entonces tu sistema inmunológico reconoce que eso algo no es... Tiene que hacer una reacción, ¿eh? Cuando os pinchan y dices, ostras, me ha hecho un daño y ahora se me ha hinchado, esto es que el sistema inmunológico está reconociendo lo que os ha clavado como algo extraño y eso es importante. Eso quiere decir que está funcionando bien. Preocuparos los que, como yo, me pinchan y no me pasa absolutamente nada. A mí me pinchan, me ponen una vacuna y no me duele ni siquiera el pinchazo. Bueno, esto no es verdad. Bueno, no me duele, porque no duelen los pinchazos. Te despistan, tal y que cual, ya está. Pero a mí nunca me hace reacción. Claro, yo al principio decía, ¡buah, pringao, que se le hincha el brazo! Pero ahora ya que sé un poquito más, digo, hostia, pues a ver si a mí no me hace efecto, ¿vale? Tengo que deciros que es verdad que desde que me vacunan aquí a los 50 años no he cogido nunca la gripe. Puede ser suerte, ¿no? Pero es verdad que a mi hermano, el pobre hombre, está un pobre desgraciado, le dije, però vacuna, que ja tens 50. Dic, ja no me vacuno y tal y que cual. A los 3 días, gripe. Y perdona que no ha acabado, porque no m'arribo a curar, tal y que cual, ya me ha baixat un poquet de febre, le vuelve a subir la fiebre, bronquitis. Y ahora el campeón está con bronquitis. Pobre chico. Es el pequeño de la familia. También es súper hipocondríaco, hay que decirlo todo. No hay que ser demasiado hipocondríaco, porque es cuando uno enseguida coge cosas, ¿vale? Bien, la cuestión, ya lo veis, el resfriado común y la gripe son virus de este tipo, ¿vale? Infecciones persistentes, pues el VIH o el virus de la varicela zoster. Casi todos nosotros, bueno, no casi todos nosotros, ¿vale? Pero muchos de nosotros también hemos tenido una varicela, ¿vale? Bueno, pues todos los que habéis tenido varicela, cuando seáis un poquito mayores, podéis tener el zóster. El zóster es una cosa terrible. Suele aparecer en la espalda. No sé por qué le pega esta vena. Y tiene forma de mariposa. O sea, es como si saliesen unas alas así. O sea, si alguien se ha tatuado una mariposa grande en la espalda, que a veces en las películas salen, pues a lo mejor ese es el marco en donde se desarrollará vuestro zóster, ¿vale? Si tenéis mala suerte, porque no es frecuente, ¿vale? Pero puede ocurrir. Por ejemplo, mi abuelo tuvo. Y terrible, pobre hombre. Basura, Porque mi abuelo, súper resistente a todo. Os he dicho, ¿no?, que somos los supervivientes de la evolución humana y que cada uno... Bien, mi abuelo era carpintero. Cuando no había herramientas para quitar el polvo ni nadie pensaba que las partículas te cascaban todos los pulmones. Que yo me acuerdo de ir a buscarlo en el taller, porque mi abuela me decía, ves el que anesteu podrí que segur que está en el bar, y no podrí que está en el taller. Y efectivamente, estaba en el taller trabajando. Entrabas allí, todo lleno de polvo. Se murió con 97 años, había fumado toda su vida, había ingerido cantidad de polvo y ni siquiera tenía EPOC. Mi padre fumó un poquito, tiene EPOC. O sea que estamos perdiendo esa capacidad de resistencia, ¿vale? EPOC, ¿no sabéis qué es la EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos los que fumáis vais a tener EPOC, ya os lo digo ahora. Yo, de los que fumáis, dejaría de fumar, porque es lo menos malo que os puede pasar. Pero eso significa que si ahora sois capaces de subir una montañita, no vais a poder subir escaleras, ¿de acuerdo? O sea que ya
Si fumáis, pensad que necesitáis un piso con ascensor, porque a partir de los 45 vais a tener problemas para subir esa escalera, ¿vale? O sea que yo de vosotros no fumaría. Beber puede dar cáncer de hígado. Mi abuelo se murió con cáncer de hígado. Es que yo lo he tenido todo, ¿eh? Mi familia son, vamos, unos campeones, ¿vale? Claro que beber es malo. Puede provocar cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Es decir, que al final, con moderación, cuanto menos bebáis, mejor. Pero desde luego, cuanto menos fuméis, mejor, ¿vale? Porque si bebéis, solo os fastidiáis vosotros. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero si fumáis, fastidiáis a vosotros y a los demás, ¿vale? Tengo un amigo mío, su padre fumador empedernido, su madre no fumaba, no bebía. Le diagnostican al padre un cáncer de pulmón. Esto es verídico, ¿eh? Cáncer de pulmón. Claro, la madre iba a acompañar al padre siempre al hospital, un cáncer de pulmón brutal, con EPOC. Y resulta que ella empezó a sentirse mal, le diagnosticaron un cáncer de pulmón y se murió 2 meses antes que él. Y era fumadora pasiva, ¿vale? Y ocurrió cuando ellos tenían 40 y 42 años. Es fuerte esto. Es un caso excepcional porque hay mucha gente que fuma y llega a viejo y no pasa nada, ¿no? Pero, hombre, yo evitaría fumar, desde luego, y intentaría beber lo justo y necesario, ¿vale? Bien, entonces aquí tenéis estas y después, bueno, después están estas que son latentes y ya lo veis, aquí están la varicela zóster, el VIH, el herpes simple, todos estos pues están ahí siempre. O sea, no los vais a eliminar, no desaparecen. Una vez que uno tiene herpes, tiene herpes. Una vez que ha tenido la varicela, ha tenido la varicela y la tiene. ¿De acuerdo? Perdonad, lo de la varicela, gracioso, ¿eh? Puede ser que vuestras madres juren que no habéis tenido la varicela, pero a veces se pasan varicelas asintomáticas. ¿De acuerdo? Yo soy varicela asintomática, ¿vale? Cosas que pasan. ¿Por qué lo sé? Porque esperábamos el primer hijo y fuimos a comer con un amigo. Y ese amigo, a los 2 días me llama i diu, Rafael, heu tingut aquesta malaltia? Diu, no tinc ni idea. Diu, pues ves a mirar-ho perquè yo ahora me ha sortit, no lo había tenido, tenía la cara, pobre chico, estaba destrozada, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que es un virus que cuando uno está embarazado, pues puede provocar malformaciones en los fetos. Entonces, cagando leche en nosotros, todos preocupados, aprovechamos la coyuntura y conocíamos a la gente del hospital, en esa época son Dureta, y les llamamos y enseguida fuimos allí, nos cogieron muestras, tal, y mi mujer y yo, que no habíamos tenido varicela según nuestras madres, los dos, la habíamos tenido, asintomàtica, o nuestras madres pasaban, y habían sortit 4 grans en el nin, que no pasa res, que no se grati y estos. A lo mejor fue así, no lo sé, yo era muy pequeño, pero es verdad que asintomática, tanto yo como mi mujer, ¿vale? Cosas que pasan. Bien, pues estos son los virus animales, ¿vale? No voy a destacar ninguno en especial, pero sí que ha aparecido este, porque este es, bueno, pues los años 90 generó muchos problemas. Ahora está la infección controlada, no quiere decir que no se muera gente por el VIH, pero realmente ha avanzado muchísimo, digamos, los medicamentos que se han generado para combatir y controlar la infección, pero una vez que uno tiene esta infección, no la suelta, no desaparece, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esta partícula vírica? Bueno, pues a mí me gusta destacar de los virus la simplicidad que tienen. ¿Verdad? Fijaros que su genoma es un virus de ARN monocatenario de tan solo 9,8 kilobases, ¿vale? Es decir, que es súper pequeño y de hecho tiene 3 transcritos, ¿vale? El GAL, el POL y el EMF. El POL es para fabricar todo lo enzima necesario para la replicación. El GAC son para fabricar la cápside y el EM codifica para todas aquellas proteínas que se tienen que insertar en la membrana citoplasmática de la célula humana para que el virus se recubra con ella. ¿De acuerdo? Cada una se replica, primero una, después la otra y después la otra, ¿vale?
Y fijaros lo bonito que es que tiene dos cápsides, una interna, que es la nucleocápside, y otra un poquito más externa, que es la que se recubre con la membrana citoplasmática. Todo esto de aquí son proteínas víricas de este tipo de genes, ¿vale? ¿Qué tiene de interesante este gen, este virus? Pues que en el interior de la cápside, además del ARN monocatenario, hay un montón de enzimas que son necesarias para iniciar el ciclo. Porque los retrovirus son partículas víricas que entran en el genoma y que a partir de ahí tienen que insertarse en el genoma. Y esto es un virus de ARN monocatenario, por tanto, tiene que pasar a un virus de DNA dicatenario para poderse insertar. Y esto lo realiza la transcriptasa inversa. Y esa transcriptasa inversa es súper importante en investigación, porque nos permite hacer transcriptómica masiva. Es decir, nosotros, tal vez no tiene sentido. He oído una tos, pero quiero terminar con esta figura. No os preocupéis, pero tal vez no tiene sentido que todos nosotros secuenciemos o tengamos nuestro genoma secuenciado, porque al final no hay tanta diferencia entre nuestros genomas. Pero lo que sí que será relevante y muy importante es la transcriptómica de nuestros sistemas, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, una zona de piel normal y una zona donde tienes un melanoma? ¿De acuerdo? El genoma es el mismo, pero los genes que se están transcribiendo en esas dos zonas son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede secuenciar el ARN mensajero, el transcriptoma? Pues sencillamente purificándolo y con transcriptasa inversa pasándolo a DNA y el DNA secuenciado. Las máquinas secuencian, las empresas secuencian DNA, no secuencian RNA, pero podemos pasar RNA a ADN de una manera muy fácil gracias a la transcriptasa inversa. Bueno, pues dentro de estos enzimas está la transcriptasa inversa, pero también están integrasas, proteasas, ¿de acuerdo?, que son necesarias para, bueno, pues entrar en el núcleo de la célula, que infectan, ¿de acuerdo?, replicarse e integrarse. ¿De acuerdo? Porque es que no se pueden integrar de otra manera. Y por eso son importantes, no solo por la enfermedad, es por cómo funcionan y por el uso que nosotros hacemos de una enzima que es la transcriptasa reversa, ¿vale? Entonces, me sabe mal porque no hemos terminado la parte de virología, nos faltarán 5 minutos, pero lo dejamos aquí, que yo estoy cansado y vosotros más, ¿vale? La próxima semana tendríamos 5 días de clase, pero desgraciadamente solo tendremos 4, ¿vale? Porque el miércoles yo no puedo estar con vosotros, porque obligatoriamente tengo que estar allí. No puedo llamar al ministerio y decirles que como tengo clase, me sabe mal. No, porque los proyectos dependen de estas evaluaciones, ¿vale? Podía haber cambiado la clase con un compañero mío, como hizo la otra vez, pero como estamos al final, dije, bueno, creo que voy a llegar. Me viene justo, ¿eh? Cada vez hablo más y cuento menos. Un desastre esto. Ah, sí, otra cosa. Me llegó un mensaje de que ya están las evaluaciones